pensar en lo que Dios tiene para nosotros, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Nosotros hemos estudiado este texto de Efesios, el capítulo 1, ya llegamos al final del capítulo 1, y hay algo importante ahí que ver. Pablo inicia su capítulo hablando sobre la gloria de la gran historia de Dios, y termina el capítulo con una oración. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es: ¿cuáles son los temas, los tópicos que ustedes tocan cuando oran? Cuando cierran sus ojos para hablar con Dios, ¿sobre qué están hablando? ¿Cuáles son los motivos de oración que ustedes presentan ahí? Nosotros podemos tener muchas maneras de orar y muchos temas. Normalmente agradecemos por algo que nos pasó, pedimos: Señor, bendícenos, sea lo que bendícenos signifique, ¿cierto? Pedimos que nos ayude con problemas que estamos luchando, con desafíos que tenemos, una serie de cuestiones. Pero lo que nosotros hablamos en la oración refleja mucho de lo que pensamos sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros y lo que esperamos que pase. Lo que vamos a ver hoy día es la oración del apóstol Pablo, él orando por esta iglesia, y el contenido de esta oración es muy distinto de lo que nosotros ordinariamente entregamos. Nosotros esa semana estuvimos con el grupo de hombres, el masterclass, en los distintos grupos, hablando sobre David y Goliat. Todos conocen esa historia, ¿cierto? Todos conocemos esa historia. Lo que comentábamos ahí durante la semana es que muy probablemente la idea que tenemos de esta historia está equivocada. Muy probablemente. Pero, ¿cuál es la idea que mucha gente tiene? El pobrecito David enfrentando al gigante Goliat, ¿cierto? Pero había un tema ahí. David fue sumamente valiente para enfrentar a Goliat, ¿no es verdad? Pero ¿él fue valiente o fue imprudente? No tenía formación, no tenía estructura, no tenía herramientas. ¿Es valentía o es imprudencia? Por eso los hombres mueren más temprano que las mujeres, ¿no? Por tanta la imprudencia a que uno se mete. El punto es, nosotros siempre pensamos David y Goliat como el menor contra el mayor, pero David no tenía esa perspectiva, porque David conocía a Dios. Y en la perspectiva de David no era el menor contra el mayor. La perspectiva de David era el mayor, Dios, contra el menor, los ídolos. En esa perspectiva Dios siempre gana. Dios siempre gana. Cuando vemos a la oración del apóstol Pablo, vemos que el apóstol Pablo nos está llamando a tener esa perspectiva de David. Él está orando para que nosotros tengamos esa perspectiva que tiene David ahí. Esa es la oración pastoral del apóstol Pablo, capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio por cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que llena todo por completo. Vaya, qué oración, qué oración. Vamos a meditar en ese texto, la oración pastoral del apóstol Pablo. Podemos
juntamente con Pablo, juntamente con los creyentes de aquella iglesia, ser iluminados por esa misma gracia. Así dice el apóstol Pablo. Él comienza la oración como muchos de nosotros comenzamos. Señor, te doy las gracias por ese día, ¿cierto? Él comienza agradeciendo. Y esa acción de gracias es breve. Él dice ahí versículos 15 y 16. Por eso yo, de mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen ustedes en el Señor y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Fíjate que lo que Pablo está mostrando acá es, uno, él no conocía a esa gente. Por eso dice, desde que escuché de ustedes, entonces él se enteró por medio de otros, ¿ok? Pero las noticias fueron buenas. Las noticias eran de que ellos eran fieles al Señor. Dice, de la fe que tienen en el Señor Jesús. Eso parece para nosotros así como, bueno, ellos tienen fe en el Señor Jesús, ¿qué más? ¿Cierto? Pero en el contexto de la carta y en el término que utiliza Pablo acá, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Fe también en el sentido de fidelidad y apuntando acá a la idea de que ellos eran fieles al Señor Jesús y no al Señor César. Señor Kyrios, la palabra que utiliza Pablo, era también utilizada para César. Entonces aquí Pablo estaba mostrando, ustedes tienen bien clarito a quién ustedes se someten. No al César, sino a Cristo. Buenísimo. Él no dijo acá eso, pero pensó eso. Y más que eso, esa fe al Señor se manifestaba, se demostraba por medio del amor que tenían por los creyentes. Es decir, la fe de ustedes no es solo de boca, pero es también de acción. Esas fueron las noticias que llegó el apóstol Pablo y él estaba muy agradecido, ¿cierto? Del testimonio de ellos. Y estas dos cosas son las marcas de una verdadera iglesia. Una fe total en el Señor y un amor verdadero por los hermanos. Entonces Pablo está aquí mostrando, ustedes se han demostrado ser una verdadera iglesia. ¡Qué bien! Es así como nosotros también debemos ser recordados. Cuando la gente piense en la gente de Pródigo, ¿qué van a pensar? Ellos son fieles al Señor, antes que a las doctrinas de la moda. Ellos se aman unos a otros. Ojalá pudiéramos ser recordados así. Para eso estamos trabajando, ¿cierto? Para eso estamos trabajando. Pablo alaba al Señor por eso. Pero ahí viene el plato principal. Pablo, como hemos visto en la serie, en los mensajes anteriores, Pablo, a él le gusta ir construyendo clímax. Eso es lo que va a hacer acá. Y en su petición, en su intercesión, él va a pedir básicamente por tres cosas, y una en especial. Primero, él va a pedir a Dios que ellos conozcan a Dios mejor. Él podría haber pedido por una infinidad de cosas. Por la salud, que es lo que siempre pedimos. Porque no les falte nada, que es también por lo que siempre pedimos. Que nos vaya bien en nuestros proyectos. Que ayude el hermanito que está más decaído, el otro que está así. Una serie de peticiones que son más que nada circunstanciales. El apóstol va a pedir algo más profundo y más importante. Primero, que conozcamos mejor a Dios. Él dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Claro que Pablo pone siempre palabras así como bien enredadas, ¿no es cierto? Espíritu de sabiduría y de revelación. Y uno lee el texto y se confunde con tantos adjetivos, con tantas palabras y todo eso. Pero básicamente él hace mención aquí, pido al Padre glorioso, al Padre de gloria, como en algunas versiones. Y uno pasa así como, bueno, Padre glorioso. Esa mención, Padre glorioso, él está orando al Padre. Y recuerden, un paréntesis acá, ¿cierto? Es así como los creyentes oran. Nosotros oramos al Dios Padre por medio del Dios Hijo. Y el Espíritu Santo es quien, como hemos leído, quien intercede por nosotros. Hay en la oración una relación trinitaria ahí, pero la oración es dirigida siempre al Padre, ¿cierto? Jesucristo oraba ¿a quién? Al Padre. Aquí Pablo está orando ¿a quién? Al Padre. Está orando al Padre y él se refiere al Dios Padre como el Dios glorioso, el Dios de gloria. La expresión gloria aquí Pablo utiliza porque él está haciendo un vínculo con lo que dice el Antiguo Testamento, donde gloria siempre es asociada a las acciones salvadoras de Dios. Cuando libra el pueblo de Egipto, cuando abre el Mar Rojo, la gloria de Dios
se manifestó librando al pueblo. Entonces hace una mención aquí de un Dios salvador, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él pide? Él pide espíritu de sabiduría y de revelación. Él pide que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros de manera a que tengamos, como dice acá, dos cosas: sabiduría y revelación. Básicamente, Él resume para que lo conozcan mejor. Esa petición, ella es explicada en las siguientes peticiones. Pero ¿qué dice acá? No tanto un descubrir místico, porque uno lee espíritu de sabiduría y yo ya me imagino ser poseído así por mi mente, que el Espíritu va a venir y que yo voy a tener un conocimiento místico más profundo y qué sé yo. No, no es eso. Lo que el apóstol está hablando acá, como se ve en toda la carta, Dios actúa por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Ese espíritu de revelación y de sabiduría no te va a tomar así en una noche de introspección y que te va a despertar en la madrugada y que va a hacer soñar con realidades desconocidas, no. Lo que Pablo está diciendo acá es que por medio de los canales ordinarios y naturales por donde el Espíritu trabaja, que ustedes sean edificados. ¿Cuáles son esos canales ordinarios por medio de los cuales el Espíritu trabaja? Por medio de los dones que el Espíritu dio a la iglesia. Por medio del ministerio de docencia de la iglesia, que ustedes lleguen a esa comprensión. Uno quiere aprender mágicamente, uno no quiere estudiar, ¿cierto? Lo que Pablo está diciendo es que ustedes puedan, por medio de los canales tradicionales, que el Espíritu, por donde el Espíritu trabaja, que ustedes puedan conocer mejor a Dios. Aquí, por medio de los dones que Dios dio a su cuerpo, para la edificación de su cuerpo, que ustedes puedan aprender. Si usted quiere conocer mejor a Dios, no hay magia. Es por medio de la iglesia que conocerás mejor a Dios. A ella Dios derramó dones también de enseñanza, para que por medio de ahí usted pueda aprender. De eso está hablando. Y Espíritu dice, de sabiduría y conocimiento. Sabiduría apuntando a que sea un conocimiento práctico, para mejor toma de decisiones. Y eso vuelvo a decir, siempre lo he dicho. Mientras más conoces usted a la Biblia y a Dios, por ende, mejores decisiones tomarás. Muchas de las decisiones terribles, desgraciadas que hemos tomado en la vida, la hemos tomado por ignorar lo que dice la Biblia o por simplemente no conocer lo que dice la Biblia. Mientras más conozcas a Dios, mejores decisiones tomarás en tu vida. Así si estás afligido, ¿qué hago con esa situación? Bueno, ora y lee la Biblia. Aprende del Señor. Es que uno quiere la respuesta así, ¿no? Uno quiere ahora. Señor, necesito una respuesta ahora. ¿Me compro o no me compro? ¿Me voy o no me voy? ¿Me cambio o no me cambio? Señor, ahora, dame una señal. Uno no quiere caminar con Dios. Uno quiere solamente que Dios le vaya resolviendo los cachos. Pero no es así que funciona. Hay que caminar con Él. Hay que caminar con Él. No solamente un espíritu de sabiduría, pero también un espíritu de revelación. Aquí la idea es que ese conocimiento viene de Dios, es Dios quien me da. Por eso yo tengo que estar en contacto con Él. Él quien me va iluminando la mente para entender todo eso. ¿Para qué? Para que lo conozcamos mejor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Si en algún momento usted despertó pensando, ¿qué quiere Dios de mí? Eso es lo que quiere Dios de ti, que tú le conozcas mejor a Él. Eso es la meta de la vida. Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. De hecho, Jesús dijo en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es tu meta en la vida. Porque en el momento en que conoces a Dios, y mientras más conoces a Dios, mejor conoces a ti mismo, mejor conoces al mundo, más consciente vas a estar de todas las cosas, de cómo el mundo funciona, de cómo las cosas se manifiestan, de cómo reaccionar, de cómo entender sus sentimientos. Conocer a Dios es la clave.
Nosotros debemos orar más y más: Señor, quiero conocerte más y mejor. Necesito conocerte más y mejor. Por eso Pablo ora aquí: conociendo a Dios, tendremos mejor conciencia de la esperanza, de la herencia y del poder que tenemos en Cristo. Estas tres cosas es lo que Pablo va a decir enseguida. Pablo quiere que nosotros nos apropiemos de los frutos de este conocimiento, porque conocer a Dios no es como saber que Él existe. Eso no es conocimiento, eso es simplemente la percepción de una realidad. Para conocer a una persona tienes que vivir con ella. Mi mamá siempre decía, y yo pienso que era una forma de criticar a nosotros, sus hijos. Decía: no, se ve bonito, se ve decente ese muchacho, pero anda a vivir con él para ver cómo realmente es, ¿no? Eso decía la gente. Yo creo que estaba hablando mal de nosotros, yo creo. Ahora me doy cuenta. Pero conocer a alguien es caminar con esa persona. Pero conocer a Cristo y conocer a Dios, por ende, trae consecuencias, resultados. Y Pablo quiere que nosotros disfrutemos de la plenitud de los efectos de conocer a Dios. Él dice: pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Él dice primeramente esperanza, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Básicamente lo que Él apunta acá es que por medio del conocer a Dios, que nosotros sepamos o que tengamos una fe cada vez más consolidada. Fe y esperanza son cosas muy vinculadas. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Uno va en Hebreos 11, versículo 1, eso es lo que dice. Entonces, lo que Pablo está pidiendo a Dios es que tengamos una fe mejorada y que tengamos conciencia de lo que se nos viene. Esperanza es muy importante porque nosotros hacemos muchas cosas basadas en ciertas esperanzas. Lo que Pablo apunta acá es que tengamos la correcta conciencia de la verdadera esperanza a la cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para algo. ¿Para qué? ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es lo que Pablo está hablando acá. Esperanza aquí, en este contexto, tiene fundamento en la historia porque revela de dónde nosotros venimos, hacia dónde vamos, y nos da perspectiva de la realidad. Lo que Pablo pide es que tengamos una mejor perspectiva de la realidad. Que sepamos hacia dónde apunta ese mundo. ¿Hacia dónde va la micro? ¿Hacia dónde voy yo en esa micro? Esa conciencia es lo que me ayuda a vivir mejor. Seguramente todos pueden decir: ¿qué es lo que quiere de la vida? Quiero vivir mejor. No podrás vivir mejor sin esto. Y eso es lo que Pablo está pidiendo a Dios. Nosotros, y cuando habla aquí de esperanza a la cual nos ha llamado como su pueblo. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Nosotros leemos ese texto y nuestra cultura y visión individualista siempre piensa en mí, en mí, en mí. Pablo está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. La redención se da, se mueve y actúa por medio del pueblo de Dios. Y tenemos que ver todas esas cosas en el contexto del pueblo de Dios. Deja de ser tan individualista, porque yo sé que tú tienes sus problemas, todos tenemos nuestros problemas. Pero Dios viene para solucionar tus problemas en el contexto de la iglesia. Así que ser parte de la comunidad es unirte a la solución que Dios está implementando en el mundo y disfrutar de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de la salvación se experimentan en el cuerpo de Cristo, porque como vamos a ver al final, Él es la cabeza de ese cuerpo. Si no estás unido al cuerpo, no estás unido a la cabeza. Ya vamos a hablar sobre eso. Pero Pablo apunta aquí a eso, a que debemos tener una conciencia de que nuestra esperanza no está basada en que se suba o que se baja el dólar, no está basada en que se apruebe o que se rechace la Constitución, no está basada en que me renueven o no renueven el contrato, no está basada en que encuentre o no encuentre el departamento que yo quería, el trabajo que yo quería, cuáles sean sus expectativas para que a partir de ahí vivir mejor. Porque uno crea la expectativa así: si eso me pasa, pucha, ahí voy a estar feliz. Ahí estoy al otro lado. Si me dan un aumento de sueldo de la pega, chuta, ahí estoy. O si me contratan un contrato indefinido, ¿cierto? O si encuentro
pega en una pega donde no me pueden echar, así como en un servicio público, algo así, ahí estoy, ¿no? O si me caso, o si me cambio de trabajo, no sé, cuál sea tu esperanza. La pregunta es que nuestra esperanza no debe estar en estas cosas. Pablo ora para que nosotros tengamos una mejor conciencia de nuestra esperanza por medio de conocer a Dios. Conocer a Dios va a sanar tus emociones, porque va a alinear las expectativas con la realidad que Dios está construyendo. Si estás con el corazón muy desequilibrado, lo primero que tienes que hacer, crecer en el conocimiento de Dios, para que Él pueda ajustar tus expectativas y tus esperanzas. Segundo, Pablo pide que nosotros podamos entender cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. De nuevo con ese tema, Pablo va a hablar varias veces en esa carta de herencia. ¿A quién tenemos que matar para quedar con la herencia acá, no? ¿De qué está hablando? ¿Qué herencia es eso? Aquí herencia podemos traducir de una forma bien sencilla como los beneficios de la salvación. En algunas Biblias dice simplemente para que entendamos la riqueza de su salvación. Entonces salvación y herencia es más o menos algo similar o tiene significados similares aquí. Pablo presenta salvación no como la solución post-vida, ¿cierto? Que es lo que mucha gente entiende. ¿Qué es lo que es salvación? Yo voy viviendo acá y cuando me muera tengo una seguridad eterna. Y de hecho la gente entiende tanto así que ve toda esa labor que se hace como creyente, como religioso en la iglesia como una especie de AFP. Yo voy pagando, ¿cierto? Voy tragando todas esas reuniones, esos sermones, pagué, para que cuando me jubile de esta vida, tenga una vida eterna, ¿no? Y ahí ya no tengo más que trabajar, ya. Eso no es salvación. Salvación en el sentido bíblico es la restauración de todas las cosas. Cómo Dios restaura todas las cosas, trayendo un nuevo reino liderado por Cristo y formando una nueva sociedad que es la iglesia. Es así como se restaura todas las cosas. Esa restauración ya comenzó y culminará cuando Cristo venga y complete ese proceso. ¿Dónde estamos nosotros ahí? Ya estamos experimentando los efectos de esta nueva sociedad, de ese nuevo mundo. Las bendiciones de la era venidera, algunas de ellas ya se sienten acá, como por ejemplo el perdón de los pecados, la justificación, la paz con Dios. Porque ese es el verdadero problema. Tu problema no es que te falte plata, tu problema no es que tu trabajo te pague poco, tu problema no es que tienes luchas con adicción. No, tu problema es el pecado. Y la salvación viene a arreglar exactamente tu problema. Y aquí Pablo pide que nosotros entendamos cuán rica es esa salvación, cuán maravillosa. Mira las palabras que él utiliza. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Es una herencia gloriosa y rica, abundante. Pero si sigues con esa idea de que salvación es simplemente cuando me muera voy al cielo, eso es desprestigiar la obra de Cristo. Cristo no murió en la cruz solo por eso. Porque vaya trabajo que le costó morir en la cruz. Era Dios eterno, tuvo que encarnarse, nacer, tragarse 33 años aquí entre nosotros, ¿cierto? Cada pregunta imbécil que hacían los discípulos, más encima lo pegan, lo matan. Todo eso para que simplemente cuando mueras tú tengas vacaciones eternas. ¡No! La salvación es algo tan llena de recursos, llena de bendiciones, tan restauradora. Es un tesoro. Por eso Jesucristo dijo que el reino de Dios es como un tesoro enterrado en el campo, por lo que un hombre vende todo y se lo queda con él. ¿Por qué? Vale mucho. Hemos leído acá textos sobre personas que están en países de gran persecución como Azerbaiyán, como hemos leído hoy día. ¿Por qué alguien entregaría su vida a Jesús en esos países? Porque vale la pena morir por Jesús, porque es riquísimo, es riquísimo.
Tanta gente pierde la vida por un sueldo que ni siquiera es gran cosa. La salvación que tenemos en Cristo presenta recursos inagotables de bendición. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y eso es importante que entendamos. Conocer mejor a Dios nos permitirá sacar mejor provecho y satisfacernos de todos los beneficios que Cristo conquistó en la cruz. Cristo ha conquistado beneficios inmensos en la cruz. ¿Cuáles son? En la medida en que conozcas mejor a Dios, descubrirás cuáles son esos beneficios y cómo se aplican a tu vida. Porque aún siendo cristiano puede ser que estés viviendo mal, estés ocupando mal la salvación que Dios te dio, la estés subaprovechando. Y gran parte de los problemas, de la lucha, de las congojas que tienes es el resultado de esa ignorancia. Por eso Pablo ora por ellos así, para que entendamos la riqueza de la herencia que tenemos en Cristo. Pero por fin él dedica mucho más texto en esa oración para hablar de la tercera cosa que él pide a Dios, para que entendamos cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Nuevamente Pablo llena de palabras así como superlativas, ¿cierto? Cuán incomparable es la grandeza del poder que tenemos a nuestra disposición. Ese es el clímax aquí de toda la oración. Toda la esperanza que nosotros tenemos, toda la herencia, los beneficios de la salvación que nosotros tenemos, se sustenta en el hecho de que fue por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo obrando en Cristo, que Cristo pudo hacer lo que hizo. Este poder hace con que todo lo que hemos dicho sobre herencia, todo lo que hemos dicho sobre los privilegios ahí de la esperanza que tenemos, todo eso sea posible. Porque poder aquí tiene una idea de eficacia también, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo resucitó a Cristo desde los muertos, eso es lo que apunta Pablo acá, lo puso como supremo sobre todo y más aún le dio como cabeza a su iglesia. Tres cosas es lo que Pablo indica que hizo el poder de Dios en Cristo. Primeramente lo resucitó desde los muertos. Él dice, ese poder que nosotros tenemos a nuestra disposición, en otras palabras, el Espíritu Santo, ese poder fue quien resucitó a Cristo de los muertos. Y es muy importante esta mención, porque aquí se basa toda nuestra esperanza. Fíjate que en aquel contexto de la época de los Efesios acá, Roma se presentaba como la solución del mundo. Ellos se presentaban como la experiencia de la civilización, la paz y el orden en el mundo. Nosotros somos los que vamos a dar protección a ustedes y ustedes se someten a nosotros. De hecho, ellos construyeron avances inigualables hasta pocos siglos atrás, como carreteras, grandes y buenas carreteras que duran hasta nuestros días. Tenían un sistema de correos fenomenal, por eso tenemos tantas cartas, ¿cierto? Imagínate, estamos hablando del siglo I. Hasta hoy día nosotros tenemos problemas con correos, ¿cierto? Que la cosa que no llega, que se devuelve. Estamos hablando del siglo I. Ellos ya habían desarrollado eso, no en una ciudad. En todo lo que es Europa, el Medio Oriente, hasta llegando casi llegando a una parte importante de Asia. En el mundo conocido ellos llevaron una verdadera evolución, progreso, paz. Y se presentaba a Roma como nosotros somos los que tenemos la autoridad. Pero siempre surgían personas luchando contra Roma. ¿Y qué hacía Roma? Los crucificaba. Hasta que surgió Cristo. Y bueno, todo el complot de los judíos, qué sé yo, ellos dijeron, ¿sabe qué? Ya, crucifíquelo a ese. No lo conozco, pero mejor prevenir, ¿cierto? Y 3 días después está Jesús de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy yo. La fuerza máxima de Roma era provocar la muerte a sus enemigos. Pero la muerte no pudo frenar a Jesús.
Porque Jesús dijo a Roma: yo soy superior a ustedes. Es eso lo que él dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada. Y eso es lo que Pablo dice, que ese poder se derramó sobre Cristo, este Cristo resucitado, y ese poder que tiene Cristo, como vemos acá, no solamente lo resucitó de los muertos, sino que lo sentó a la derecha, a su derecha, a la derecha de Dios, es decir, que le puso en la posición de comando sobre o en todas las regiones celestiales. Es decir, que Cristo no gobierna este mundito acá, pero Él gobierna todas las realidades celestiales de arriba hacia abajo. Entonces Él está en el punto más arriba del más arriba, y de ahí va abajo todo está bajo su dominio. Y Pablo va a ser más específico, así como que para que la gente entienda. Pablo va a decir muy por encima, no encima, porque le gustan los superlativos. Él dice no simplemente por encima, él dice muy, pero muy por encima de todo poder o gobierno, autoridad, poder y dominio. Son 4 palabras que los teólogos no saben exactamente si Pablo estaba refiriéndose a distintas formas de gobierno, si estaba haciendo una relación diferente, pero todas las expresiones que usted puede imaginar de control, de dominio, de poder, de dominación, tanto mental, sociológico, económico, político, físico, todo tipo de influencia, por sobre todo está Cristo, muy por encima de todo eso. Y más, porque alguien va a decir, bueno, está por encima de todos los gobiernos, pero también en ese mundo hay espíritus que se mueven y hay otras personas que oran a otros dioses, hay otros dioses ahí. Y muchos creyentes tienen todavía esa idea de que, bueno, está Cristo, pero hay otras fuerzas por ahí y como que Cristo está peleando con ellos. Aquí Pablo resuelve el problema de la batalla espiritual. Cristo la ganó, punto, nada más. Eso es lo que tienes que saber sobre batalla espiritual. Cristo la ganó, ¿por qué? Porque Él gobierna por sobre todo espíritu y sobre todo posible nombre a la cual la gente pueda invocar. Porque en aquel contexto místico de los efesios había esa idea de que existía un mundo espiritual, y para tener acceso a esos poderes espirituales tienes que conocer el nombre de estas fuerzas. Y solamente algunos pocos tenían esa información. Y al tener esa información, ¿cuál es el verdadero nombre del espíritu que se mueve acá? Yo tenía el control, el dominio, y podía invocar ese espíritu para que me hiciera lo que yo quisiera. Eso pasa también en nuestros días. Lo que Jesús va a decir aquí, lo que Pablo va a decir aquí es que Jesús está tan por encima de todos esos poderes que la gente puede pensar, imaginar, inventar y lo que quiera. Él está por encima de todo eso. Pablo dice, este es el poder que hizo Cristo, que puso Cristo ahí. Ese es el poder que está a nuestra disposición. El poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, ay, es que yo no puedo luchar con eso, no tengo fuerza. Cuando leemos ese texto, ¿nos suena ridículo cuando nosotros decimos, ay, es que yo no puedo? ¿Cómo que no puedes? Mira aquí el tamaño del poder que está a nuestra disposición. Pablo está orando para que nosotros entendamos y conozcamos el tamaño de ese poder. Ese es el tamaño de ese poder. Y más, Pablo dice que Dios, por medio de ese poder, obrando en Cristo, lo dio como cabeza a la iglesia. Pablo cierra esta oración tocando en el tema central de la carta. Nosotros tenemos que repensar nuestra idea de iglesia, porque la idea que muchos creyentes tienen de iglesia es simplemente un organismo social más que nada. Uno no dice así, uno no, sí, yo sé que no es así, pero lo trato como si fuera así. ¿Qué es lo que Pablo está mostrando acá? Y va a mostrar a lo largo de esta carta. Todo ese poder es administrado por Cristo por medio de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para redimir a la humanidad. La iglesia es por donde Dios va a sanar tu corazón, tu vida, tu familia. En el momento en que tú seas parte de la familia, del pueblo, del pacto. Por eso es tan importante. La familia, la iglesia es tan importante porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No es solamente un organismo que nosotros formamos acá.
Quizás uno va a decir, no, pero la iglesia es imperfecta, qué sé yo. Es imperfecta, pero es la imperfecta novia de Jesucristo. Y Él la está perfeccionando por medio de su Espíritu, con ese nivel de poder y con el nivel de elaboración del plan que Dios desarrolló en la eternidad. Por eso nosotros tenemos que repensar nuestra idea de iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de aquel que llena todo. Él gobierna el mundo por su iglesia. La iglesia, como dice David Platt en uno de sus libros, la iglesia es el plan A de Dios y Dios no tiene un plan B. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por el mundo? Muchos creyentes caen en esa trampa de pensar que lo único que nosotros podemos hacer por el mundo como iglesia es actuando como si fuera una ONG. No. Está bien que Dios utilice también ONGs por ahí, pero la iglesia es el plan de Dios. Es por medio de esa iglesia y por medio de la iglesia de Cristo que Él restaura la sociedad. Es ahí donde Dios derrama los dones para edificar a los creyentes, para sanar sus heridas, para transformar sus vidas, para cambiar sus historias, para alcanzar a los que están perdidos, para buscar a los que están alejados, para animar a los que están debilitados. Es la iglesia, es la comunidad, es el pueblo de Dios. Debemos amar a la iglesia, servir a la iglesia, ser la iglesia de Cristo, estar vinculados más y más a Cristo. Por eso nosotros insistimos acá en que ustedes no simplemente marquen presencia como si fuera un costo de venir al culto, de participar. No, es necesidad básica. No vengo a la iglesia porque simplemente me gusta, aunque me guste. Lo necesito. ¿Por qué necesito de Dios? Y Dios se manifiesta por medio de la iglesia. Él me enseña por medio de la iglesia, me edifica por medio de la iglesia. Estoy vinculado a Cristo, estando vinculado a la iglesia. Por eso las instancias que tenemos no son simplemente instancias opcionales, que yo puedo ir, puedo no ir. Hoy día me tocó, pucha, hoy día no puedo porque voy a ver Stranger Things, así que estoy comprometido, ¿no? Y dejo de estar ahí con mis hermanos, porque parece algo muy estar ahí, hablar y escuchar y algo así como. Y pierdo la noción de la dimensión espiritual de lo que se está haciendo. Aquí como comunidad nosotros estamos declarando para esta ciudad y para esta nación que quien gobierna ese mundo es Jesucristo y que ninguna ideología lo va a destruir. Cuando nosotros nos reunimos durante la semana, nosotros queremos romper el padrón del estilo de vida contemporáneo de consumo, de la preocupación de descansar solamente para consumir más, para decir, no, lo que yo necesito es de Dios. Por eso tenemos una instancia semanal para que ustedes se conecten, porque Dios está hablando, Dios está entregando su sanidad a través de ahí. Es necesidad básica. Y cuando ustedes vienen a servir, uno se pregunta, pucha, yo trabajo toda la semana y aún sí, el fin de semana ahí me saco la mugre de la iglesia y no descanso lo que quisiera descansar. Y ese servir es regenerador. Porque simplemente me pongo en las manos de Dios para que, Señor, sirviéndote a ti, soy instrumento de tu gracia. Y esa gracia que fluye por medio de mí me regenera. Y voy a estar mucho mejor el lunes que si no hubiera servido. Porque quien controla el mundo es Jehová y yo lo estoy sirviendo. Y Él me está sanando, Él me está transformando. Y uno dice, no, mejor me quedo aquí. Va a soñar con Vecna en la noche, ¿cierto? Ahí maratonear Stranger Things, va a soñar con Vecna, ¿cierto? Hay que leer mucho la Biblia para que Dios pueda. Si usted no sabe lo que es Vecna, no importa, ¿ya? Ese es el poder que Dios derrama sobre su iglesia. Cristo gobierna el mundo por medio de su iglesia. Por eso, y es interesante, ese poder se ha manifestado en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo al pueblo que por medio de la obediencia a la ley ellos serían una luz para las naciones. Pero ¿qué dijo el pueblo? Es que nosotros queremos ser igual a las otras naciones. El pueblo llegó para Samuel y dijo, queremos un rey, porque queremos ser igual que las otras naciones. ¿Sabe lo que pasó? El Señor dijo, ¿ustedes quieren un rey? Ahí toman su rey. Vinieron los filisteos a pelear con los israelitas.
Y los filisteos presentaron a Goliat, punto. Y el pueblo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Israel era igual que las otras naciones. En el 1 contra 1, ¿ustedes no quieren ser igual? Ya, pues. Saquen ustedes el gigante a ustedes. ¿Sabe quién era el tipo más alto de Israel? Saúl. ¿Y por qué Saúl no fue a enfrentar a Goliat? Si la Biblia dice que de su hombro para arriba, él era el más alto que todos. Todos los judíos llegaban hasta su hombro. Era como un jugador de la NBA ahí, ¿cierto? ¿Y por qué él no se animó a enfrentar a Goliat o cualquier otro de sus guerreros? Que habían guerreros. Porque el pueblo pensaba que el pueblo era igual que las otras naciones. Ahí viene David, que no es grande, que no es fuerte. Había pasado por unos malos ratos antes. Pero ¿sabe por qué David no tuvo miedo? Porque David sabía que Israel no era como las otras naciones. Israel era el pueblo de Jehová. Y Jehová es ese que está por sobre todo. Y Jehová no le teme a nada, ni a nadie. Nosotros no somos como las demás naciones. Ahí viene Jesús y forma su pueblo con sus discípulos. Gente sin escolaridad, sin instrucción, pero gente llena del poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan entran al templo, el tipo le pide unas moneditas. Si ellos fueran como las demás naciones, iban a entregar una moneda o no iban a entregar nada porque no tenía nada. Pero por ser lleno del Espíritu Santo, Pedro pudo decir: lo que tengo, te doy. Levanta y anda. Poder de Dios por medio de su pueblo para traer sanidad a ese mundo caído. Por eso Pablo ora. ¿Qué es lo que realmente importa a ti? ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué es lo que es más importante en tu vida? Estamos en julio, primer domingo de julio. Las promesas que hicimos para 2022 se fueron a las pailas en marzo, ¿cierto? La mayoría de ellas en enero mismo. El 15 de enero ya habíamos desistido. ¿Qué realmente importa en tu vida? Por eso debieras orar, por lo que es importante. Pablo va a mostrar aquí que lo que más importa para nosotros es conocer a Dios. Y nosotros conocemos a Dios cuando nos encontramos con su palabra en el contexto de su pueblo, porque Él por medio de su pueblo equipa a la iglesia para que lo conozcamos mejor. Lo que más necesitamos es abrazar el llamado de Dios para nosotros. Deja de buscar ser lo que Dios no te llamó a ser. ¿Cuál es el llamado tuyo como persona y tuyo como iglesia? Eso es lo que debe ser. Pablo va a decir cuál es nuestro llamado: ser un pueblo santo para Él. Porque cuando somos un pueblo santo para Dios, nosotros somos el marido soñado, la esposa adorada, el hijo perfecto, el mejor funcionario, el mejor jefe. Nosotros somos la alegría de aquellos que conviven con nosotros. Somos confiables. Somos personas que no están mirando el propio beneficio, que se están aprovechando de otros. Y si usted fija, el problema del mundo es ese. Porque usted puede cambiar todos los sistemas, pero si usted no cambia las personas, no cambia nada. Ese es el llamado de Dios para ti y para nosotros como iglesia. Dios quiere que nosotros descansemos en los beneficios y en las promesas de la salvación que está ahí. Deja de andar pegándose a la pared con la cabeza sin saber qué hacer, con todo ese arsenal de beneficios. Está a nuestra disposición. En la medida en que conozcamos a Dios, conoceremos más y mejor todos los beneficios y los recursos de esta salvación disponibles para nosotros ahora. Hay algunos beneficios que se van a desbloquear cuando venga Cristo, ¿no? Eso, no se preocupen con eso. Pero hay una infinidad que ya están libres. Úsalo. Pero solo puedes saber cuáles son en la medida que conoces y caminas con Cristo. Pero por fin sométate a ese gran poder.
Disfruta de este gran poder que está a nuestra disposición, que es el poder del Espíritu Santo. Busca ser lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo obrando en ti que te va a dar victoria sobre las tentaciones, sobre las adicciones, sobre las crisis, la angustia, la depresión, la tristeza, sobre la falta de control económico, la falta de control de las emociones en el trabajo, las expectativas exageradas, frustradas, la imagen que tienes de ti mismo. El Espíritu Santo va a sanar todo eso, y en la medida en que te llenes del Espíritu Santo vas a tener mayor pasión por Dios, mayor pasión por tu palabra, mayor deseo de conocer a Él, mayor deseo de caminar con Él. Vas a sentir que tu vida es mucho más plena, mucho más llena de significado, de propósito, de alegría. Llénate del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que administra en nosotros, por medio del poder de Dios, los efectos de la salvación. Sometámonos a ese inmenso poder que puso a Cristo como cabeza de todo. Cristo gobierna. Que Cristo gobierne tu vida también. Él la gobierna, pero quizás tú no estás tan consciente de este gobierno. Sométate al gobierno de Cristo en tu vida, para que podamos vivir la plenitud del llamado que Dios nos dio. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos.